es el primer mandamiento de todos? Oye, Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Maestro, verdad has dicho, que uno es Dios, y no hay otro fuera de Él. Y el amarle con todo el corazón, y con todo el entendimiento, y con toda el alma, y con todas las fuerzas, y el amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. No estás lejos del reino de Dios. La semana pasada veíamos que Jesús sale de Jericó, el último pueblo que visitó, y se encamina hacia Jerusalén. Jesús sube hacia Jerusalén. Probablemente se quedó ese mismo día en la casa de unos amigos que tenía en Betania, Marta, María y Lázaro. Al día siguiente, cuando va al templo, es cuando se encuentra a los mercaderes del templo y los expulsa. Eso realmente agravó la situación entre Jesús y los líderes religiosos de la época. Por eso hoy nos encontramos en el tercer día. Realmente hay una gran preocupación entre los líderes religiosos por esa actitud que había tomado Jesucristo. Ellos están buscando de una manera u la otra de hacerlo caer con preguntas maliciosas, con pruebas de una u otra manera, bien sea que Cristo diga algo que vaya contra el poder religioso o contra el poder político. Y hoy se encuentran estos líderes religiosos con Jesús en el templo. Allí mismo en el templo se habían producido otras controversias, otras discusiones. Por ejemplo, recordemos que se le preguntó sobre el tributo al César. Se les preguntó sobre aquella mujer que tuvo en vida 7 maridos y después de la muerte de quién iba a ser esposa. Se le preguntó también sobre el tema de la resurrección. Es decir, muchas controversias había tenido Jesús con los maestros, con los doctores de la ley, los ancianos y los sumos sacerdotes allí precisamente en el templo. Hoy vemos la quinta controversia. Veamos qué nos dice el Evangelio en esta situación. Se acercó uno de los escribas que les había oído y viendo que les había respondido muy bien le preguntó: ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Se nos presenta un escriba que ha participado de las controversias anteriores. Se ve que este escriba no tiene mala fe, ni mala intención, ni es odioso. Es un escriba muy sensato y le ha simpatizado la forma como Jesús ha respondido en las controversias anteriores. Él no quiere polémica con Jesús. Él se acerca simplemente a plantearle una cuestión teológica, porque entre los rabinos había un problema. No era un problema ocioso, un problema muy discutido del saber cuál de tantos mandamientos. Ellos habían recopilado 613 mandamientos y para ellos era muy importante saber cuál de esos 613 mandamientos era el principal, era el primordial de la ley. Había quienes decían que todos eran importantes, que había que cumplirlos todos porque todos eran importantes, pero no, había un grupo de un consenso diverso y decía que no, que el más importante era aquel mandamiento que hasta el mismo Dios había cumplido. Por lo tanto, el primer mandamiento era el descanso el día sábado, porque Dios había descansado el día sábado. Otros decían que no, que era el no tener ídolos, el no tener otros dioses, más que el único Dios. Otros, sin embargo, decían que el primer mandamiento sería aquel de que no hagas al otro lo que no quieres que te hagan a ti. Otra corriente decía que el primer mandamiento era amar al prójimo como a uno mismo. En fin, todos eran importantes, ciertamente, pero ellos, al fin y al cabo, no se habían puesto de acuerdo, no habían decidido cuál era el primero y el más importante de todos los mandamientos. Y esa es la pregunta que este escriba le hace a Jesús. Veamos la respuesta de Jesús. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Vemos que aquí Jesús ignora completamente los mandamientos de Moisés. Y en lugar de citarlos,
hace referencia a dos frases muy conocidas y muy respetadas por ellos, que es una frase del Deuteronomio, Shema Israel, escucha Israel, y la otra frase, la del libro del Levítico. Vamos a la primera, Shema Israel, escucha Israel. Por eso el primer mandamiento sería escuchar a Dios. Y escuchar significa dejar que alguien entre en nuestra vida. Si tú escuchas la voz de Dios, de todo aquello que Dios ha hecho con su pueblo, cómo lo ha amado, cómo ha concretado y cómo ha manifestado ese amor, ciertamente tú te sientes amado por Dios. Por eso ese Dios entra dentro de ti, tú lo aceptas, te adhieres a ese amor infinito de Dios. Entonces tú sabes que ese Dios ha hecho cosas maravillosas por ti. ¿Cómo no amarlo? Pero si por el contrario, tú escuchas otros dioses, otros ídolos, la fama, el dinero, el prestigio, ocupar los primeros puestos, pues eso va a entrar dentro de ti y te va a deshumanizar. Jesús continúa diciendo, y amarás al Señor tu Dios con todo el corazón. El corazón representa la fidelidad, la confianza y la seguridad. Es por eso esa hermosa frase que se coloca al pie de la imagen del Jesús de la Divina Misericordia. Jesús, confío en ti. La confianza plena. El corazón representa ese sentimiento puro que debe haber y existir en cada uno de nosotros. Luego agrega Jesús, con toda el alma. El alma representa el soplo divino, representa la vida. Por lo tanto, nosotros debemos, guiados por la luz de Dios, conducir nuestras vidas. Continúa diciendo, con todas las fuerzas. ¿Pero cuáles fuerzas? Con los dones, con las cualidades con las cuales Dios te ha colmado. Con esos dones, esas cualidades, esas virtudes, todo eso ponerlo al servicio de Dios. Esta es la parte que Jesús cita del Deuteronomio, pero viene otra parte que no está en el Deuteronomio y que la agrega Jesús. Y dice, con toda tu mente. ¿Esto qué significa? Que hay que estudiar. Es decir, tú tienes que tener razonamientos válidos para explicar el porqué de tu fe. Hoy en día la gente rehúsa, no quiere estudiar la palabra de Dios. La palabra de Dios hay que estudiarla. ¿Por qué? Porque es muy importante acabar con tantas supersticiones. Cantidad de gente que cree en talismanes, en brujerías, en que si para la buena suerte o para la mala suerte, eso es propio de los ignorantes. El verdadero cristiano que estudia la palabra de Dios comprende el amor infinito que Dios tiene por nosotros. Por eso es necesario estudiar. Y Cristo nos dice que hay que amarlo con toda la mente, es decir, buscar espacios para el estudio de la palabra de Dios. Por eso es que nos envuelven, cualquiera que llegue, nos da un poquito de afecto, nos da un poquito de cariño y cambiamos inmediatamente de religión. Y nosotros no necesitamos de cambiar de religión, lo que tenemos que es cambiar nuestra propia vida. No cambies de religión, cambia tu vida. Jesús agrega de inmediato un segundo mandamiento, que lo toma del libro de Levítico, y dice que amar al prójimo como a uno mismo no existe mandamiento mayor. Jesús agrega este segundo mandamiento sin que se lo hayan preguntado. Amar al prójimo debe llevarme a mí a preguntarme si lo que yo hago realmente ayuda y edifica a la otra persona. Si las palabras que yo uso son motivo de alegría o por el contrario son motivo de tristeza. Si las palabras que yo uso dan alegría, dan esperanza o por lo contrario hieren y hacen sufrir a la otra persona. Eso significa amar al prójimo, hacerlo sentir bien, hacerlo sentir feliz, darle palabras de alegría y de entusiasmo y no empobrecerlo, no empequeñecerlo, no vejarlo, no humillarlo, no robarle todo tipo de ilusión. Ahora Cristo ha respondido lo que él consideraba que era más importante. Veamos ahora la respuesta del escriba. Maestro, verdad has dicho, que uno es Dios, y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, y con todo el entendimiento, y con toda el alma, y con todas las fuerzas, y el amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. El escriba no ha hecho otra cosa sino repetir aquello que Jesús había dicho. Ahora uno se pregunta, si el escriba repitió aquello que Jesús había dicho, entonces ¿por qué Cristo lo elogia? Le dice unas palabras hermosas. No estás lejos del reino de Dios. Que el escriba comprendió algo muy importante, que vale más el amor al prójimo que los sacrificios y holocaustos. Por eso la práctica religiosa sin una vida de amor al prójimo no tiene sentido. Que Dios te la Virgen